Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la neurobiología del estrés agudo y crónico. Para ello nos basamos en este artículo, Neurobiología del estrés agudo y crónico, su efecto en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y la memoria, escrito por Jorge Mario Rodríguez de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale y por Mari García y Pamela Franco del Grupo de Neurociencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El enfoque de su artículo fue analizar el efecto de las hormonas del estrés sobre algunas áreas cerebrales tales como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal medial. Bueno, en nuestra presentación vamos a incluir una introducción del tema, posteriormente el desarrollo, en el que vamos a hablar sobre los circuitos y biología del estrés, memoria, hipocampo, mecanismos de acción, estrés agudo, estrés crónico, morfología, contexto clínico y finalmente las conclusiones. Ahora vamos a empezar con la introducción. A lo largo de estos años se han estado realizando investigaciones para llegar a aproximaciones que nos permitan entender el efecto del estrés sobre los sistemas, especialmente sobre el sistema nervioso central. Esto a su vez ha permitido comprender algunos procesos tales como la salud y la enfermedad. Pero bueno, ¿qué es el estrés? El estrés es el estado de alteración homeostática en el que se tratan de dar respuestas para recuperar y mantener ese estado basal interno del organismo. Acerca de los circuitos y la biología del estrés. Entonces tenemos el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es importante para la intervención del organismo con el medio externo y el estrés negativo, se considera perjudicial porque genera efectos de envejecimiento prematuro. Para esto tenemos tres fases en las cuales se regula ese estrés como tal. Una respuesta inicial de lucha o huida que tiene intervención del sistema nervioso autónomo en su rama simpática y parasimpática. En el proceso de reacción lenta-resistencia, en esta interviene el hipotálamo hipófisis adrenal con su retroalimentación negativa. Y en el agotamiento, cuando los niveles de glucocorticoides han aumentado y el nivel de cortisol aumenta, entonces genera efectos perjudiciales. Entonces tenemos dos asociaciones, la asociación sistémica y la asociación de procesamiento. Entonces, la médula espinal interviene en este de lucha-huida y los sistemas parasimpático y simpático. Y en la de asociamiento-procesamiento interviene el conjunto del sistema límbico, el hipotálamo y la corteza suprarrenal. Entonces, tenemos el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, en esta parte voy a explicar cómo es la regulación del eje hipotálamo hipófisis y la corteza suprarrenal. Entonces, tenemos que el hipotálamo libera a la hipófisis anterior, la CRH, y esta a su vez se libera ACTH que va al torrente sanguíneo hasta la corteza suprarrenal y tomando como precesor al colesterol se producen el cortisol. Entonces, aquí está el eje como tal, cómo es la regulación, cómo se produce y cómo hay una retroalimentación negativa para poder disminuir esos niveles de glucocorticoides y para ello pues interviene el hipotálamo, la hipófisis anterior y la glándula suprarrenal. Aquí tenemos que tener claros dos conceptos. Entonces, el núcleo paraventricular del sistema nervioso que se encuentra en el hipotálamo está realmente relacionado con el hipocampo y la corteza prefrontal en la parte de aumento a este efecto, pero inhibitorio en cuanto al núcleo supraquiasmático y la amígdala y el septum lateral. En niveles normales, el núcleo paraventricular se activa, digámoslo así, por el núcleo supraquiasmático y cuando son anormales los inhibe. ¿Qué es lo que pasa con este proceso? Cuando hay mucha cantidad de glucocorticoides, esa retroalimentación se ve afectada y por lo tanto áreas anatómicamente conectadas se ven influenciadas. Por lo tanto, puede verse afectado el aprendizaje, el miedo y el aprendizaje al rechazo
y como tal la coherencia temporal entre diversas áreas del cerebro que están anatómicamente conectadas. En esta parte vamos a hablar acerca de la memoria, la cual consiste en retener, almacenar y consolidar información por medio de cambios moleculares y sinópticos. Entonces, como vimos anteriormente, el efecto de los glucocorticoides tiene gran importancia en cuanto a la parte de la memoria, como se pudo estudiar. Y aquí en este caso, el padre de la neuropsicología, que fue Hebb, descubrió que las interconexiones entre las neuronas debían potenciarse cuando ambas iban en la misma dirección. Así como un ejemplo, podemos ver la intervención del símbolo positivo con el positivo, tiene un efecto potenciador. Eso es lo que ocurre cuando se consolida la memoria. Una neurona se interconecta con la otra para potenciar ese efecto. Aquí podemos ver un paciente que se consideró el paciente HM, el cual fue, quitámoslo así, su hipotálamo y olvidaba sucesos repentinos. Este hombre tuvo gran relevancia en la ciencia debido a que cuando se le extrajo el hipotálamo, no podía recordar eventos sucesivos y no podía recordar muchas de las cosas que sucedieron en el instante, digámoslo así, en corto tiempo. Pero podía recordar sucesos que habían pasado hace mucho tiempo, aunque no sabía ni cómo ni dónde sucedieron, él tenía noción acerca de eso. Vamos a hablar del hipocampo y su relación con la amígdala y con el lóbulo temporal. Esta área está conectada con el aprendizaje y con la memoria a corto y a largo plazo. Los niveles de estrés pueden afectar. Mecanismos de acción. Los corticosteroides son una variedad de hormonas secretadas por la corteza de la glándula suprarrenal y que brindan al organismo la capacidad de resistir a situaciones de estrés, ya sea por cambios ambientales o por estímulos nocivos. Hablaremos de dos tipos: mineralocorticoides, que afectan a electrolitos del compartimiento extracelular, en especial sodio y potasio, por ejemplo la aldosterona, y glucocorticoides, que regulan el metabolismo y la resistencia al estrés, por ejemplo el cortisol. En ausencia de ligando, estos receptores hacen parte de un complejo multiproteico que involucra dos subunidades de proteínas de choque térmico que actúan como chaperonas. Una vez el ligando se une al receptor, la chaperona se disocia de este y permite la ubicación nuclear del complejo receptor esteroide. Asimismo, la unión a elementos de respuesta a glucocorticoides y la unión a complementos coactivadores y correceptores. Este proceso permite la transcripción o no de moléculas dependientes de genes o housekeeping o moléculas de estrés específicas. Estas producen proteínas de choque térmico que, al ser inducidas a estrés celular, se sobreexpresan y tienen un papel citoprotector muy importante en la homeostasis proteica, ya que evita que lesiones celulares conduzcan a la apoptosis. Esto es muy importante debido a que en situaciones de estrés hay un aumento en el ARN mensajero de estas proteínas en estructuras vulnerables como el hipocampo. Esto indica que posibles alteraciones en estas tienen mayor susceptibilidad en ciertas zonas del cerebro. El eje hipotálamo-hipófisis-adrenal empieza con la activación del núcleo paraventricular, el cual es el integrador final de la respuesta al estrés. Este produce la hormona liberadora de corticotropina y esta a su vez la adrenocorticotropina para dar lugar finalmente al cortisol, que es llamada la hormona del estrés, y se encarga de apagar los procesos biológicos del estrés cuando el individuo ha encontrado una buena respuesta adaptativa. Finalmente, los receptores mineralocorticoides, su función es la actividad y viabilidad celular. Se encuentran en el septum lateral, en el hipocampo y en la amígdala. Por su parte, los glucocorticoides normalizan la actividad luego de la despolarización y se encuentran en el hipotálamo y en el núcleo paraventricular. Los efectos en la memoria es que estos dos receptores modulan las actividades neuronales mediante adrenoceptores, receptores de serotonina y canales de calcio. Un evento corto de estrés realiza la liberación de monoaminas, principalmente noradrenalina y glucocorticoides, los cuales realizan su función genómica en aproximadamente 1 hora, según sea su concentración. Estas también influyen en la respuesta del sujeto al evento estresante. Se conoce que los glucocorticoides también influyen en la memoria. Esto se estudió en el laberinto de Harris, en el cual se observa que los glucocorticoides facilitan los mecanismos neuronales que median el almacenamiento de información. Además tenemos las catecolaminas, las cuales, debido a sus mecanismos de excitación, también aumentan el almacenamiento de información. Klett nombró que en las primeras
fases del evento estresante, se presentaba una excitación en la estructura hipocampal y amplificación de los circuitos en el eje HPA. Esto debido a los mineralocorticoides presentes en la membrana, los cuales hacen una modulación sináptica que lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podría explicarse que durante el estrés se pudiera afianzar información ligada al evento? Esto se debe a la sincronía temporal. Estas tratan de la sincronía temporal entre la activación hipocampal y la estimulación en la liberación de glucorticoides, que como resultado es la excitabilidad en el hipocampo. Entonces, tenemos en la figura 1 el efecto de los glucorticoides en el hipocampo. Este punto rojo representa el inicio del evento estresante. Tenemos este cuadro que representa mineralocorticoides, el azul, y el verde de los glucorticoides. Entonces, en la activación observamos que hay una saturación de mineralocorticoides, los cuales como respuesta me generan la excitabilidad en la estructura hipocampal y como consecuente de esto una potencialización sináptica a largo plazo. Luego observamos que hay una saturación de glucorticoides, los cuales me representan la fase de recuperación. En estos observamos que hay un equilibrio neuronal, los cuales se mediado por el efecto inhibitorio que hay de la serotonina. Este efecto inhibitorio se da de la serotonina a la noradrenalina y lo que causa es la disminución de la potencialización sináptica a largo plazo. Entonces, tenemos efectos importantes en la excitabilización del hipocampo, que es el aumento de corrientes postsinápticas miniatura, el aumento de vesículas contenedoras de glutamato, las cuales contienen glucorticoides y por tanto aumenta la concentración de glucorticoides. Y en respuesta a esto, la disminución de conductancia postsináptica del potasio y A. Entonces, también tenemos que se facilita la acción en KI por la acción de mineralocorticoides y la serotonina, y que en los glucorticoides se promueven mecanismos de excitación dependientes de la activación de canales de calcio y beta-adrenérgicos. Entonces, en esta tabla 1 tenemos el efecto de los glucorticoides en la estructura hipocampal en el estrés agudo, en las fases de reposo, activación y recuperación. Entonces, en el reposo tenemos la excitabilidad basal y la potenciación sináptica a largo plazo. En la activación tenemos que aumenta la excitabilidad y por lo tanto aumenta la potencialización a largo plazo, y en recuperación baja la excitabilidad y por lo tanto se ve disminuida la potencialización a largo plazo. En ese estrés crónico hay un aumento en la actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo cual tiene efectos en la morfología dendrítica, la neurogénesis y la normalización de actividad luego del estrés. Esto se debe a una elevada exposición a glucocorticoides, los cuales tienen efecto directo en el hipotálamo y conlleva a procesos de habituación, es decir, menor respuesta ante el estímulo, y facilitación, es decir, mayor respuesta ante un evento con mayor impacto. La retroalimentación por glucocorticoides es muy importante, ya que permite disminuir la actividad inducida por el factor estresante, así como suspender la liberación de cortisol, ya que elevados niveles de este pueden conducir a la muerte neuronal en el hipocampo. También en el estrés crónico, debido al exceso de CRH, hay una disminución de los receptores de este, tanto en la hipófisis como en la corteza prefrontal. La sobreestimulación en este núcleo conlleva al aumento de la función del eje y por tanto la elevación de glucocorticoides por encima del nivel basal. Este núcleo está regulado por diversas interacciones perinucleares y dentro del mismo. Alrededor hay neuronas inhibitorias y excitatorias cuyos neurotransmisores son GABA y glutamato respectivamente. En la imagen se muestra la modificación funcional de este núcleo debido al estrés crónico, teniendo en cuenta sus conexiones. Así, el óvalo del centro indica el tercer ventrículo. En la parte superior izquierda observamos la disminución en la actividad del hipocampo, subículo y corteza prefrontal medial sobre las neuronas perinucleares de este núcleo, lo cual tiene una disminución en la regulación inhibitoria de este núcleo llevado a cabo mediante las neuronas GABAérgicas. A su vez, en el lado derecho hay un aumento
en la actividad de la amígdala, lo cual tiene efecto en las neuronas perinucleares GABAérgicas y conlleva a una disminución en la descarga inhibitoria del núcleo. Todo esto conlleva a un aumento en la secreción tanto de CRH como de ABP y por tanto hay un aumento de glucocorticoides, lo cual lleva a la inversión de este eje. Otro punto importante es la disminución en la retroalimentación del eje frente al evento estresor. Esto se lleva a cabo porque las estructuras implicadas como el hipocampo, la corteza prefrontal medial y el núcleo paraventricular tienen una disminución en la respuesta reguladora y por tanto hay un aumento de glucocorticoides por más tiempo. Esto conlleva a repercusiones en la homeostasis del organismo y por tanto condiciones psicopatológicas en la persona. Función neuronal. Aquí vamos a hablar sobre las principales estructuras afectadas por el estrés crónico, que son la corteza prefrontal medial, la amígdala y el hipocampo. En la corteza prefrontal medial hay una reorganización dendrítica de las neuronas piramidales y atrofia, lo que puede llevar a una minimización en las conexiones sinápticas y también a una muerte neuronal. Entre tanto, en la amígdala hay un aumento en su volumen y se facilita la despolarización por el efecto de la corticoliberina y de la noradrenalina. Además, hay un aumento en la respuesta de los canales de calcio, regulada por los receptores de glucocorticoides que promueven la potenciación sináptica. En el hipocampo, las alteraciones están dadas principalmente por la saturación de los receptores de glucocorticoides. Lo que sucede en las neuronas granulares del giro dentado es una menor neurogénesis y una mayor descarga por un aumento de los receptores AMPA de glutamato. Las corrientes excitatorias se van a amplificar en el área K3 por una liberación incrementada del glutamato. Lo que sucede específicamente en K3 va a ser una atrofia dendrítica por el aumento de la sinaptobrevina y de la sinaptofisina, hecho en el que están implicadas las neuronas granulares. La retracción de las dendritas en K3 a largo plazo va a provocar una minimización en la potenciación de su conexión con K1, lo que está reforzado también por una disminución de los receptores N-metil de aspartato. Ahora, en el área K1 también va a haber una menor expresión de los receptores inhibitorios dependientes de serotonina y un aumento en las corrientes intracelulares de calcio. En síntesis, todos estos cambios se dan por un aumento en los glucocorticoides y un aumento en el influjo de calcio, lo que puede llevar a una excitotoxicidad y atrofia que afectan la consolidación de la memoria espacial. Contexto clínico. El estrés postraumático es un trastorno de ansiedad que padecen las personas que han sufrido eventos psicológicamente estresantes como los veteranos de la guerra, personas que han sufrido violencia sexual, física, han experimentado desastres naturales o han sido víctimas de accidentes vehiculares. Entonces, estudios muestran que en el estrés postraumático hay un mayor flujo sanguíneo en las amígdalas, que esto indica que hay mayor funcionalidad en esta estructura. También se habla de que hay una disminución en el volumen hipocampal. Estudios funcionales de Levison muestran que también hay una activación de amígdalas y estructuras paralímbicas que están relacionadas directamente con alteraciones neuroquímicas del eje HPA y del hipocampo. También es importante conocer la función de la corteza prefrontal medial, la cual media la deshabituación a un miedo aprendido. Las personas que sufren de estrés postraumático sufren disfuncionalidad en esta estructura, lo cual hace que no puedan llevar a cabo dicho proceso aun cuando la amenaza no se presente. Es importante en el contexto clínico tener en cuenta la variabilidad de los pacientes. Los glucocorticoides son importantes mediadores en las respuestas individuales y específicas del estrés. Segundo,
En el estrés agudo hay una excitabilidad y luego una normalización, mientras que en el estrés crónico hay una constante excitabilidad y es muy difícil volver a la normalización. Tercero, las alteraciones en las estructuras que vimos anteriormente están relacionadas con el trastorno del estrés postraumático por una exposición crónica a los glucocorticoides. Y cuarto, para entender mejor el efecto del estrés se debe seguir estudiando el mecanismo de señalización de los glucocorticoides, los genes implicados y los cambios de conducta con los cambios celulares. Eso es todo. Muchas gracias.